Bien, les voy a hablar acerca del desarrollo embrionario del sistema óseo. Mi nombre es Flor Cordero Portillo, alumna de la especialidad en enfermería neonatal. Este trabajo se presenta como parte de la asignatura Salud y Reproducción Humana e impartida por el doctor José Arias Rico. Eh, para la presentación decidí dividir el tema en dos. En primera instancia les presentaré el esqueleto axial y en segunda el esqueleto apendicular. El esqueleto axial comprende el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. En general, se desarrolla a partir del mesodermo, así como de la cresta neural. El mesodermo, a su vez, se clasifica y la clasificación que nos corresponde es la paraxial, que es una serie segmentada de bloques tisulares a ambos lados del tubo neural. Esta se diferencia en los somitómeros, que son los que tenemos en la región craneal, y los somitas, que están en la región occipital hacia la caudal. Estos, a su vez, se van a diferenciar en los que están en la parte ventral, que conocemos como esclerotoma, y los que están en la parte dorsal, que son los dermomiotoma. Al final de la cuarta semana, estas células del esclerotoma se vuelven poliformas y originan un tejido laxo, que es el mesenquima o tejido conectivo embrionario. Este, a su vez, suele migrar a diferenciarse en diferentes formas. Puede convertirse en fibroblastos, condroblastos u osteoblastos. Los fibroblastos son los que nos van a derivar en tejido conectivo. Los condroblastos son los que nos van a derivar en células de tipo cartílago y obviamente los osteoblastos son los que nos van a generar el hueso. Esta última capacidad no se limita solamente a las células del esclerotoma, sino que se extiende a la pared parietal, en el mesodermo de la placa lateral de la pared corporal. Eh, la capa del mesodermo forma huesos de la cintura pélvica y escapular, así como de las extremidades y del esternón. Las células de la cresta neural, que como todos sabemos es una estructura temporal que se desarrolla a la vez que se va cerrando el tubo neural, nos permiten diferenciar el mesenquima, que participa en la formación de los huesos de la cara y del cráneo. El resto del cráneo deriva de los somitas y los somitómeros occipitales. En algunos huesos, como los planos del cráneo, el mesenquima de la dermis se diferencia directamente en hueso. Este proceso se llama osificación intramembranosa. Y aquí lo vemos en un dibujo. Eh, en la mayoría de los huesos, como la base del cráneo y las extremidades, las células mesenquimatosas primero se originan en forma de un cartílago hialino y posteriormente se van a convertir en hueso. Hay aquí el proceso. Primero son un mesenquima, células mesenquimatosas que comienzan a condensarse y se van a diferenciar para convertirse en condrocitos. Una vez que son condrocitos, se convierten en un modelo de cartílagos de hueso futuro, que sería este que está aquí. Posteriormente, ya eh, con la aparición de ya vasos sanguíneos, se van a hacer un modelo cartilaginoso porque ya el cual ya va a contener osteoblastos. Los condrocitos ya están en proliferación en esta parte de aquí. Así, a su vez, vamos a estar generando la osificación en la parte de la diáfisis. Es generalmente donde va a estar se osifica bueno, más que en las epífisis. Las epífisis van a tener un centro de osificación secundario. ¿Esto para qué? Para que tengamos una placa de crecimiento y el hueso pueda seguir creciendo. Entonces se osifica en esta parte y se queda pendiente los extremos, que son nuestras epífisis, para posteriormente proporcionar el crecimiento. El cráneo se va a dividir en dos: el neurocráneo, que es en sí la protección del encéfalo, y este a su vez se divide en dos, que es la parte membranosa, que constituye los huesos planos,
que rodean el encéfalo y posteriormente la parte cartilaginosa o condocráneo que forma los huesos de la base del cráneo. Como vemos aquí está el neurocráneo membranoso, que es la parte membranosa del cráneo que deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. Aquí se muestra en la figura el color azul, todo lo que es de la cresta neural. Aquí vamos a tener el frontal, los estenoides, una escama temporal, vamos a tener nasal, el lagrimal, el cigomático, maxilar, incisivos y la mandíbula, así como el hioides. El mesodermo paraxial, ya tenemos este es resultado de la diferenciación de los somitas y los somitómeros en el color rojo, que vamos a tener el parietal, el petroso temporal, el occipital. Y por último, en el amarillo tenemos los que derivan de la placa del mesodermo lateral, que va a ser principalmente todo lo que tiene que ver con laringe. Bueno, ya cuando se continúa el desarrollo durante la vida fetal y postnatal, los huesos membranosos se agrandan en su posición de nuevas capas en la superficie externa. Es eso lo que nos da como resultado la apariencia de las suturas. En el recién nacido, este es un cráneo de un recién nacido visto desde la parte de arriba y visto desde la parte derecha. Aquí podemos ver la fontanela anterior, la fontanela posterior, así como las diversas suturas. La fontanela posterior se cierra aproximadamente 3 meses después del nacimiento y la anterior pues ya hacia la mitad del segundo año, que sería más o menos al año y medio del nacimiento. Muchas de las suturas desaparecen en la edad adulta. La finalidad de que el cráneo tenga estas suturas es para que crezcan tanto los huesos como el cerebro en sí. Entonces se permite el desarrollo y ya va a ser una cabecita ya madura, vamos a decir. El neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo. Este está en esta imagen. Vemos una vista dorsal del condrocráneo con la base del cráneo en un adulto. Aquí se ven los huesos que están formados por osificación endocondral, perdón. Los huesos se forman de la parte rostral respecto a la mitad rostral de la silla turca y se originan a partir de la cresta neural y son los que tenemos de color azul, que son el etmoides, el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides y en el color rojo vemos los que se derivan del mesodermo paraxial, que son básicamente huesos que forman la parte posterior del cráneo, que básicamente son la base del hueso occipital, el hueso petroso y esta estructura. Posteriormente vamos a ver el viscerocráneo, que consta de los huesos en particular de la cara, y estos se forman principalmente a partir de los primeros arcos faringeos. Aquí tenemos una vista lateral de la cabeza y de la región del cuello en un feto mayor. Muestra los derivados de los cartílagos del arco que participan en la formación de los huesos de la cara, y vemos el hueso temporal escamoso, el yunque, el estribo, la apófisis estiloideo, ligamento estiloideo, apófisis cigomática, el maxilar, la mandíbula, el cartílago de Meckel y el hioides, entre otros. Aquí vemos los componentes de los arcos faringeos ya en una fase muy avanzada. Algunos componentes se osifican, algunos otros pues desaparecen o se vuelven ligamentosos. La apófisis maxilar y el cartílago de Meckel se reemplazan con la maxila y con la mandíbula respectivamente. Así es como desarrollan la osificación membranosa. Algunas anomalías craneofaciales o displasias esqueléticas pueden ser las que consisten en algunos casos en donde tenemos acrania o craneosquisis, que se debe a que el neuroporo craneal no cierra. Entonces, esto hace que el líquido amniótico vaya degenerando y se produzca la anencefalia. Aquí vemos un pequeñito con anencefalia en esta imagen.
Otra alteración puede ser la craneosinostosis y esto se debe, bueno, esta es una situación muy rara, ocurre en uno de cada 2.500 nacimientos y puede ser un rasgo más de un sinfín de síndromes que desarrollan estos pequeños. No se conoce bien si es por la regulación o el cierre de las suturas, pero puede ser una interacción entre la cresta neural y el mesodermo. Aquí. Y aquí vemos un paciente con meningocele. Eh, Más adelante vemos los pacientes con craneosinostosis. Esto afecta a la sutura sagital. Vemos tomografías computarizadas de un cráneo que muestra una cabeza con abultamiento en región frontal y occipital, así como una que tiene un cierre prematuro de la sutura sagital. Eh, Acá vemos craneosinostosis que afecta a las suturas coronales y vemos un niño con braquicefalia causada por el cierre prematuro de las suturas coronales, que son estas. Eh, Acá vemos a un pequeño con un cráneo en forma de trébol que se caracteriza, bueno, que esta es una característica del tipo 2 del enanismo tanatofómbrico. Eh, Esto se debe a un crecimiento normal de la base del cráneo. Vemos a un pequeño con disostosis cleidocraneal. Se acompaña de displasias generalizadas en todo su esqueleto y esto es consecuencia de una anomalía en el cierre tardío de las fontanelas y así como la mineralización de las suturas craneanas. Acá vemos a una niña con microcefalia que muestra una cabeza muy pequeña porque el encéfalo no alcanzó su tamaño normal. Un factor de riesgo para desencadenar esta anomalía es el alcoholismo inútero. Aquí vemos a una pequeñina de 9 años a la que se muestra con una cabeza grande, extremidades cortas, dedos también muy cortos, así como el abdomen abultado. La vista lateral nos muestra que tiene una frente prominente y una hipoplasia mediofacial. Ahora, las vértebras y la columna vertebral, estas se originan de partes del esclerotoma de los somitas que provienen del mesodermo paraxial. Una vértebra típica, ya sabemos, consta de un arco vertebral y un agujero, que es por donde pasa la médula espinal, así como un cuerpo, una apófisis transversa y en general una apófisis espinosa. Aquí vemos las estructuras, la apófisis espinosa, la apófisis transversa, el agujero vertebral, que el cuerpo vertebral y el arco vertebral. Eh, que aquí es, bueno, ¿cómo se llama? Médula espinal. También vemos que esta es una sección transversal que muestra las regiones del desarrollo de un somita. Las células del esclerotoma se dispersan para migrar y así contribuir a la formación de las vértebras. Enseguida vemos la formación de la columna vertebral en varias fases del desarrollo. Esto se da hacia la cuarta semana del desarrollo. Un tejido intersegmentario menos denso separa los segmentos del esclerotoma, que son estos. Posteriormente se ve la proliferación de la mitad del caudal de un esclerotoma, se introduce el mesenquima y ya posteriormente vemos las vértebras cómo están constituidas y los miotomas ya establecen un puente entre los discos intervertebrales y por lo tanto, ya proporcionan motilidad a la columna vertebral. Aquí vemos anomalías vertebrales. Las más comunes podrían ser la escoliosis, que es la curvatura lateral de la columna, y esto suele suceder porque las vértebras se fusionan asimétricamente o bien faltan o sobran vértebras. Aquí tenemos una ecografía de un feto de 26 semanas con espina bífida en la región lumbosacra. Como sabemos, la espina bífida también es otra anomalía vertebral y esta se debe a la infusión imperfecta o a la no unión de los arcos vertebrales. También se conoce como vértebra hendida
y es una anomalía que afecta únicamente a los arcos vertebrales óseos. Se clasifica en dos: espina bífida oculta, cuando la piel nos recubre el área y no hay déficits neurológicos. Y una espina bífida quística, cuando el tubo neural no ha cerrado, los arcos vertebrales no se forman y el tejido neural queda expuesto. Eh, bueno, ya aquí las deficiencias neurológicas dependen del nivel y de la extensión de la lesión. Las anomalías de las costillas. Las más comunes son las costillas cervicales, que ocurren en el 1% de la población, y casi siempre están unidas a la séptima vértebra cervical. A causa de su ubicación, este tipo de costilla puede afectar al plexo braquial y en consecuencia puede generar grados de anestesia en las extremidades. Y aquí vemos una radiografía de un cuello de frente en donde se observan las costillas cervicales, son estas. Aquí esta es nuestra clavícula y aquí es donde vemos las costillas agregadas. Posteriormente, las anomalías del esternón, estas pues, se producen en muy poquitas ocasiones. Sin embargo, las más comunes son la hendidura de esternal. Ese es un defecto poco frecuente y vemos que los órganos torácicos están recubiertos únicamente por piel y tejido blando. Y aquí vemos a un pediátrico con la anomalía. También se produce bueno, este trastorno está asociado mucho a pacientes con anomalías cardíacas, de un 20 a un 30% de los nacimientos. Y a veces se presenta sobre todo en aquellos niños con síndrome de Down. Aquí vemos un pectus excavatum, que es un tórax en embudo, y pues observamos que es un esternón deprimido que se une en la parte posterior, así como un pectus carinatum, que es un tórax en quilla y se indica, es un aplanamiento bilateral del tórax. Aquí, un aplanamiento bilateral del tórax, con un esternón que se proyecta hacia la parte anterior. Esa proyección se asemeja a la quilla de un barco, por eso el nombre. Ahora veremos el esqueleto apendicular, que concierne a las extremidades y a las cinturas escapular y a la pélvica. Este desarrollo se va a dar al final de la cuarta semana y nos dice que las yemas y las extremidades se distinguen como evaginaciones de la pared ventrolateral del cuerpo. Primero aparecen las extremidades anteriores, es decir, las extremidades superiores, y luego las posteriores, con 1 o 2 días de diferencia. Aquí vemos el desarrollo de las extremidades de los embriones humanos. Vemos un embrión de 5 semanas en esta parte, luego vemos uno de 6 y a uno de 8. En un principio, las yemas de las extremidades constan de un núcleo mesenquimatoso, y este es proveniente de la capa somática del mesodermo. Aquí vemos cómo el ectodermo de la extremidad se engrosa y forma una cresta ectodérmica. Este es el ejemplo de un embrión de pollo. Pasa algo similar con el embrión humano. La cresta ejerce influjo apical sobre el mesenquima adyacente, haciendo que siga siendo una población de células indiferenciadas en rápida proliferación. Aquí adelante vamos a ver que el desarrollo de los miembros se efectúa de la parte proximal a la distal en 3 componentes: es el estilópolo, que es el húmero y el fémur; el saugópodo, que es el radio, cúbito, tibia y peroné; el autópodo, que son los carpianos, metacarpianos, dedos, tarsales, dedos y metatarsales. Los embriones de 6 semanas a las 6 semanas ya podemos ver que se aplanan las yemas de la extremidad para producir las placas de las manos y los pies, y esta se separa del segmento proximal de la constricción circular.
Más tarde, una segunda construcción divide la parte proximal en dos segmentos y es ahí donde se distinguen las partes principales de las extremidades. Aquí vemos una imagen en la cual vemos cómo se forma una extremidad, que sería en este caso una mano. Es la representación gráfica de la formación de las manos humanas. A los 14 días tiene que haber una muerte de la cresta ectodérmica, que es esto. Esto está así, es una sola pieza, entonces tiene que haber la muerte de estas situaciones, de estos espacios, y cuando ya genera esa muerte, entonces ahora sí, ya se genera una manita como la conocemos. Eh, Acá está el desarrollo de las extremidades superiores e inferiores. Es similar, nada más que se llevan 1 o 2 días respecto de desarrollo respecto una de la otra. Durante la séptima semana de gestación, las extremidades giran en dirección opuesta. Y aquí podemos ver cómo tenemos la extremidad inferior de un embrión de 6 semanas que tiene los primeros moldes de cartílago y alino. Esto. Luego vemos a esto y esto. Luego ya vemos a una extremidad que ya es una serie completa de moldes de cartílago al final de la sexta semana y a principios de la octava. Ya se van diferenciando cada una de las estructuras. Acá vemos otra vez la osificación endocondral, que pues como sabemos es la osificación de los huesos de las extremidades, bueno, de la osificación de los huesos, en este caso de las extremidades. Y esto va a comenzar cuando termine el periodo embrionario, que es hacia la semana 12 del desarrollo de los centros de osificación primarios que se aprecian en los huesos largos, que son estos, de esta parte de aquí. Eh, a partir del centro primario de la parte media del hueso o diáfisis, la osificación endocondral gradualmente avanza sobre los extremos, es decir, va del centro hacia los extremos. Como les decía, es para permitir el crecimiento de los huesos y en sí permitirnos el proceso de crecimiento. Eh, En el momento del nacimiento, la diáfisis suele ser totalmente osificada, que era lo que decimos, la diáfisis suele ser osificada, aunque dos extremos, que son las epífisis de los huesos, todavía son cartílago. Sin embargo, poco después ya van a empezar a surgir los centros de osificación en las epífisis. Eh, Cierto tiempo el cartílago permanece entre los centros de osificación deficiaria y epificiaria. Posteriormente, esto se llama la placa epificiaria y cumple la función, perdón, importante del aumento de la longitud de los huesos, es decir, lo que nos va a permitir que posteriormente nuestro recién nacido vaya creciendo. Cuando el hueso alcanza su longitud total, las placas ya van a desaparecer y las epífisis ahora sí se van a unir a las diáfisis del hueso, como las conocemos ya en la vida adulta. En los huesos largos, la placa epifisiaria se localiza en ambos extremos. En los huesos más cortos, como las falanges, se encuentran solamente en un extremo, que va a ser el extremo más distal. En los huesos irregulares, como las vértebras, ya podemos encontrar uno o varios centros de osificación primarios y otros que son secundarios, es decir, para que vaya avanzando poco a poco el proceso de osificación. En las articulaciones sinoviales, ahí vamos a notar que están situados entre los huesos y empiezan a formarse al mismo tiempo que las condensaciones mesenquimatosas que inician el proceso de generar el cartílago. Ya posteriormente vamos a tener un cartílago formado. El mesenquima condensado se diferencia de un denso tejido fibroso en la región entre los primordios de los huesos en condrificación, llamada interzona. Y esto ocurre, por ejemplo, en la tibia y el fémur de la articulación de la rodilla. Posteriormente, el tejido fibroso va a formar el cartílago articular y esto va a recubrir los extremos de los huesos adyacentes, las membranas sinoviales, los meniscos y los ligamentos dentro de la cápsula articular, por ejemplo, los de la rodilla. Después, en la cápsula articular se origina en las células mesenquimatosas que rodean la región de la interzona. Las articulaciones fibrosas, por ejemplo, las suturas del cráneo, se forman en esas regiones, solo que en este caso la interzona sigue siendo una densa estructura fibrosa.
no caen. La musculatura de las extremidades, pues esta está dada por los músculos de las extremidades que se originan de los somitas. Eh, Aquí vemos una imagen en cómo está formándose la musculatura de las extremidades. Tenemos los músculos de los arcos laringeos, que es a partir de ahí de donde vamos a partir. El músculo del ojo, tenemos los miomatomas occipitales, miomatomas cervicales y tenemos los miomatomas torácicos, aquí. Así como la condensación del mesenquima de la llama de las extremidades. El eje de las extremidades, aquí está la referencia de nuestro ojo. Este es nuestro andrón y esta es la cresta epitelial. La formación de las yemas de los dedos, ya lo habíamos comentado, cómo es que se da. Las yemas de los dedos de las extremidades superiores están situadas frente a 5 segmentos cervicales inferiores y a 2 segmentos torácicos superiores. En el momento en el que se forman las yemas, se penetra el mesenquima, las ramas primarias ventrales de los nervios raquídeos correspondientes. Más adelante vamos a ver cómo se inerva las extremidades. Aquí vemos cómo se dirigen las células musculares hacia la extremidad y ya posteriormente se va a dividir en los compartimentos dorsal, que es el extensor, y el ventral, que es el flexor, que nos va a permitir la movilidad de la mano. Los músculos están inervados por ramas primarias ventrales que inicialmente se dividen para formar la rama dorsal y la rama ventral. Aquí es donde vemos la inervación de nuestras extremidades. Primero vemos que está el nervio radial, este va a inervar los músculos extensores en forma de ramas segmentarias dorsales, y el nervio cubital y mediano, que inervan los músculos flexores, se forman mediante una combinación de las ramas ventrales. La regulación molecular del desarrollo de las extremidades. Aquí vemos la regulación molecular del diseño de crecimiento de las extremidades, y esto se debe al factor de crecimiento de fibroblastos, y que es una proteína. Las anomalías que podemos encontrar en las extremidades van desde la meromelia, que consiste en la ausencia parcial de una extremidad y o hueso, la focomelia, donde nos faltan huesos largos, por ejemplo, los manos y pies rudimentarios están adheridos al tronco. La amelia, que consiste en una ausencia total de una o varias extremidades, y la micromelia, que consiste en los segmentos de las extremidades pero demasiado existentes, pero demasiado cortos. Aquí tenemos un niño con amelia unilateral, no tiene la extremidad izquierda. El paciente de un tipo de meromelia llamado focomelia, que presenta las manos adheridas al tronco con huesos de forma irregular. Acá encontramos bradidactilia, que son los dedos cortitos. Encontramos sindactilia, que son nuestros dedos fusionados. La polidactilia, tenemos 6 deditos aquí. Ectrodactilia, que es la ausencia unilateral de un dedo, por ejemplo, del dedo pulgar. Aquí no está, pero bueno. Manos y pies hendidos, que consiste en la hendidura anómala entre el segundo y cuarto hueso metacarpiano. Acá tenemos a un pequeñín con osteogénesis imperfecta, que básicamente se caracteriza por el acortamiento, arqueamiento e hipomineralización de los huesos largos de las extremidades, que es lo que nos va a dar lugar a fracturas y esclerótica azul. La luxación congénita de cadera, pues esta suele afectar a más de una articulación y puede deberse a defectos neurológicos, por ejemplo, la deficiencia de células de asta motora o el meningocele. Hay algunos defectos musculares como miopatías, agenesia muscular, y algunos también como problemas de articulaciones y del tejido continuo, que son los sinostosis y el desarrollo anormal. Aquí vemos a un pequeño con amputaciones de dedos ocasionadas por las bridas amnióticas. Esto igual puede ser por la formación de las manitas, cuando les decía yo que tiene que haber muerte celular entre los espacios.
Acá hay un defecto transverso de la extremidad que puede deberse a alteraciones de la cresta ectodérmica apical o anomalías vasculares. Esto igual es como cuando se van formando las extremidades. Y bueno, conclusiones. El sistema esquelético se desarrolla a partir del mesenquima, el cual proviene de la capa germinal del mesodérmica y de la cresta neural. Algunos huesos, como los huesos planos del cráneo, experimentan osificación intramembranosa. Las células mesenquimatosas se transforman directamente en osteoblastos. En la mayoría de los huesos, entre ellos los huesos largos de las extremidades, el mesenquima se condensa produciendo modelos de cartílago hialino de los huesos. En estos modelos aparecen centros de osificación y el hueso se osifica gradualmente por osificación endocondral. El cráneo consta de neurocráneo y esplanocráneo, que es la cara. También tenemos que la columna vertebral y las costillas se desarrollan a partir de compartimentos del esclerotoma y de los somitas, así como el esternón a partir del mesodermo de la pared ventral del cuerpo. Las extremidades se forman al final de la cuarta semana, como las yemas a lo largo de la pared corporal adyacentes a los segmentos raquídeos específicos determinados por los genes de extremidad superior, el C5, el T2, extremidad inferior, el L2 y el S2. Los huesos de la extremidad se forman por osificación endocondrial y se originan en la pared parietal del mesodermo de la placa lateral. Los dedos se forman cuando la apoptosis, que es la muerte celular programada, ocurre en la cresta ectodérmica apical para dividir esta estructura en 5 crestas individuales. Las referencias bibliográficas son el libro de embriología médica de Lachman, el capítulo 11 y 12. Bueno, esto sería todo. Para concluir, pues creo que es demasiado importante que conozcamos el desarrollo embrionario correcto para de ahí conocer cuáles podrían ser las causas y en qué momento de la gestación podemos identificarlas, así como prevenirlas. Además de que cuando ya nazca nuestro recién nacido, conozcamos cuál es el origen de esa malformación congénita y poderle proporcionar los cuidados de enfermería óptimos de acuerdo a su estado de salud. Esto es todo. Les agradezco su atención y nada, gracias.